Muy bien, les saludamos hermanos. Hoy día 31 de octubre del 2023 en el curso Cómo estudiar la Biblia. Vamos a orar un instante. Gracias Señor te damos por estas clases, Padre Celestial, por el gozo que nos llena al estudiar tu palabra, Padre Santo. Danos crecimiento espiritual por ella, te rogamos, y haznos entenderla por tu Santo Espíritu. En el nombre del Señor Jesús así te rogamos. Amén. Muy bien, entonces cuando reciban ustedes la segunda parte de este curso se llama Doctrina Bíblica. Am, Doctrina, la primera parte ha sido cómo estudiar la Biblia, ¿no? Y la segunda parte, Doctrina Bíblica. Y en cuanto a esto, para mí fue una sorpresa muy grande cuando yo recibí este curso, pues, ¿no? Del pastor Jeff Adams, bastantes años atrás, pero fue una gran sorpresa porque nunca había escuchado así clases de la doctrina bíblica a la manera como el hermano enseñaba, pero no es que él le enseñe así, no es eso, sino que lo que vamos a aprender aquí también, bueno, a los que recién están entrando al curso de doctrina tal vez no les sorprenda porque no han estudiado eso antes, pero sí los que han seguido cursos de instituto, de seminario, ahí sí se dan cuenta la diferencia, ¿no? Miren, normalmente, entre comillas, o tradicionalmente, mejor dicho, la doctrina está dividida en lo que tradicionalmente le llaman teología sistemática, le llaman. Así es lo tradicional de llamarle teología sistemática. Entonces, ¿cómo está hecho este estudio? Lo hacen algunos maestros bíblicos, no muy connotados, como por ejemplo Schaffer. Schaffer es un autor muy famoso, Schaffer, se apellida Schaffer. Entonces él tiene dos volúmenes de teología sistemática, así, cada volumen así de este grueso, y son dos volúmenes que cubren la teología sistemática de la Biblia entera. Pero no hay ningún problema con eso, porque lo que Schaffer hace el estudio de la teología sistemática está basado en la Biblia, ¿no? Ahí no hay doctrina falsa, nada de eso, no. Ese no es el problema, sino más bien el asunto es que la teología sistemática ordena los campos de la doctrina por temas. Entonces, estos cursos diferentes, ¿no? En cada capítulo, cristología, escatología, soteriología, y ahí vienen las palabras, ahí vienen las palabras difíciles que a mí nunca me han gustado. Soteriología, angelología, esto que se llama neumología, neumo con P, neumología, y así, todos los cursos que llevan nombrecitos muy especiales que a mí no me gustan esos nombres. Pero ahí están, ¿no? Eso es la teología sistemática. Divide las doctrinas en temas, el tema de Cristo, ¿no? Cristo a través de la Biblia, las últimas cosas, las cosas futuras, escatología. Soteriología, la doctrina de la salvación. Angelología, doctrina de los ángeles. Neumología es, mm, ya me olvidé que es neumología, pero bueno, y otros más, ¿ah? Otros nombrecitos más y nombres difíciles que nadie entiende. Esos son los puntos de la teología sistemática. Y vuelvo a decir, no hay ningún problema con que no sea la verdad. Todo lo que se estudia en la teología sistemática es la verdad. No hay nada falso. De ninguna manera decimos que sea falso. Lo que decimos es esto, que el hombre complica las cosas
mientras Dios las hace sencillas. Eso es la diferencia. Entonces, la teología sistemática es complicada, pesada, de entender, tediosa, digamos así también. Pero Dios no hace eso. En su palabra, Dios tiene otro orden en cuanto a la doctrina. Y ahí les va a sorprender bastante a los que han estudiado doctrina antes. El hermano Luis ha estudiado antes en instituto, varios años, ¿no? Instituto bíblico. Ahí se van a sorprender porque esta segunda parte del curso se llama Doctrina Bíblica, la cual, en la cual no vamos a entrar a la escatología, soteriología y esos puntos así. No, porque no es necesario. Es que Dios tiene ordenada la doctrina de otra manera en la Biblia. Y una manera que, como les digo, cuando yo lo aprendí por primera vez, me dejó absorto, absorto realmente. Pero, ¿qué es esto? ¿Y cómo es que nadie me lo enseñó antes, no? El primer punto que trataremos, por ejemplo, será los 7 misterios del Nuevo Testamento relacionados con la iglesia. Los 7 misterios del Nuevo Testamento relacionados con la iglesia. Y eso en la teología sistemática no se aprende, eso de los 7 misterios. Pero están en la Biblia esos misterios. ¿Y por qué no se aprenden en la teología sistemática? Yo no entiendo bien por qué no se aprenden esos puntos en la teología sistemática, ¿no? Parece que es porque la teología se aleja de la sencillez de la Biblia. Creo que es por eso, ¿no? El hombre tiene la tendencia de hacer difíciles las cosas. El curso que nosotros o que hemos estudiado hasta aquí, la primera parte, ¿cómo se titula el curso? ¿Cómo estudiar la Biblia? Eso, ¿no? Es muy sencillo y así debe ser, siempre lo sencillo de entender. Pero en el campo teológico, que otra vez, no me gusta nunca usar esta palabra de teología, pero porque envuelve, ¿saben qué envuelve esas palabras? Envuelve soberbia. Por eso es que a mí me desagradan. Pero en el campo teológico, la, lo que hemos estudiado estos últimos meses se llama, teológicamente hablando, se llama hermenéutica, se llama. Hermenéutica. Otra vez estamos parecidos al catolicismo, ¿no? El catolicismo usa palabras rimbombantes para impresionar a la gente, ¿no? Como dicen ¿cómo le llaman? Es Eucaristía, y la Biblia no dice Eucaristía, la Biblia dice Cena del Señor. Y la Biblia no dice hermenéutica, ¿no? Simplemente cómo estudiar la Biblia, pero eso es hermenéutica. Todo lo que han estudiado ustedes estos meses se llama hermenéutica. ¿Para qué ponemos un nombre así si lo que significa es el estudio de la Biblia y nada más, ¿no? Entonces, la doctrina de la manera que Dios la ha ordenado dentro de su palabra, tiene estos puntos. Los 7 misterios del Nuevo Testamento, los 7 bautismos, las 7 resurrecciones, hay algo más, son otro más, los 7 bautismos, las 7 resurrecciones, los 7 juicios, los 7 juicios. Los 7 juicios que hay en la Biblia, los 7 bautismos, las 7 resurrecciones y los 7 misterios del Nuevo Testamento. Cuando enfocamos la doctrina enterita, todo lo que está aquí lo podemos encontrar en esos puntos que vamos a mencionar, ¿no? Y también, claro, no vamos a estudiar la Biblia entera, completa, 100%. Eso en realidad es un poco imposible. ¿Cuál es el objetivo que cumplimos con los 7 años de la escuela pastoral? El objetivo es que el alumno haya desarrollado todas las herramientas bíblicas
necesarias para seguir creciendo en el Señor y en la Biblia. ¿Ve? El objetivo es capacitarle al alumno, capacitarles a ustedes en todo el consejo de Dios, como dice Pablo, Hechos 20, ¿no? Recibirán, entenderán todo el consejo de Dios, toda la sabiduría de Dios que hay en la Biblia. Y para tener más, en más detalle, no todo 100%, porque es, como digo, la Biblia es un libro infinito, ¿no? La Biblia, la vida entera de una persona no alcanza para profundizar completamente en la palabra de Dios. Pero sí, el objetivo de la escuela pastoral es que ustedes reciban todo lo que es básico, todo lo necesario, todo lo indispensable. De tal manera que al terminar estos años de estudio, ya, ustedes no es que ya terminaron de estudiar, no, seguirán creciendo y seguirán estudiando la Biblia. La idea es lo que aprendió el alumno hasta aquí, hasta que terminó de estudiar, le capacita para seguir aprendiendo la Biblia por su propia cuenta. ¿Ve? Ya no necesitará la ayuda del maestro. Él solito seguirá creciendo más en la Biblia. Esa es la idea. Entonces, el campo que cubre la doctrina sistemática no lo vamos a enfocar, no es necesario enfocarlo de esta manera. Lo enfocaremos, el plan, el bosquejo doctrinal que tiene Dios en la Biblia es ese. Los 7 misterios del Nuevo Testamento, los 7 bautismos, los 7 juicios, las 7 resurrecciones. Y también hay otro punto más, la diferencia entre el reino de los cielos y el reino de Dios. Ese es un punto que tampoco en los estudios de seminario bíblico no lo tratan, la diferencia entre el reino de Dios y el reino de los cielos. No lo tratan, no lo estudian. ¿Por qué? A decir verdad, ¿saben por qué no lo estudian? Porque no lo entienden. No entienden la diferencia entre el reino de los cielos y el reino de Dios. El reino de los cielos es Israel y el reino de Dios es la iglesia. Entonces, con ese punto vamos a empezar a hablar de la doctrina bíblica, ¿no? Y bueno, voy a borrar esto para entrar ya en el asunto de la doctrina bíblica. Las 15 reglas que ustedes han aprendido, esas 15 reglas les van a acompañar toda su vida, hermanos. A mí también, conmigo siempre, siempre me acompañan esas 15 reglas. Siempre tengo que recordarlas. En cada vez que llego a la Biblia, estudio la Biblia, todo el tiempo. Esas 15 reglas son infaltables para poder estudiar la Biblia, ¿no? Ahora, el tema principal de la Biblia. Eh, espero que puedan tomar notas. Hermano, usted necesita, creo, ¿no? Unas hojas. A ver, ¿en serio? Sí, sí, pues. Bueno, perdón que tenía que darles el anillado, ya será el próximo martes, ¿ah? El tema principal de la Biblia.
Entonces, ¿cuál es el tema principal de la Biblia? Hemos hablado el contexto de cada libro, hemos dicho, ¿no? ¿Cuántos libros tiene la Biblia? Eso ya deben saber, ¿no? El Antiguo Testamento, ¿cuántos libros tiene? 39. ¿El Nuevo Testamento, cuántos libros tiene? 27. Total, 66. Y hemos explicado, ¿no? Hemos estudiado que cada libro de la Biblia tiene su propio contexto, o sea, su propio tema, ¿no? Todos son diferentes temas en cada libro de la Biblia. Cada uno tiene diferente contexto. Ahora miren lo interesante acá, ¿no? ¿Y cuál es el contexto de la Biblia entera? El establecimiento del reino de Dios. Eso. Muy bien. El establecimiento del reino de Dios es el tema principal de la Biblia. Pareciera que el tema principal de Dios es la salvación del hombre, pero no es. Por supuesto, la salvación del hombre es un tema importantísimo, ¿no? Dentro de la Biblia y en el corazón de Dios también. Pero no es el punto principal. ¿Por qué no? A ver, primero vamos a copiar aquí. El tema principal de la Biblia es el establecimiento del reino de Dios. ¿Y por qué razón es el tema principal de la Biblia? Porque el rey del universo es Dios. Y el problema es que desde el comienzo de la creación, su reino ha sido puesto en entredicho. ¿Qué quiere decir poner en entredicho? Quiere decir cuestionarlo, ¿no? Supongamos, tenemos el ministro de Educación y lo que siempre comienzan a criticar y que lo ponen en entredicho. No, que ese ministro es malo, que mira, que no trabaja aquí, que no hace esto, que no hace el otro. Puede ser que sea cierto, puede ser que no sea cierto lo que hablan, pero lo ponen en entredicho, lo acusan que es un incapaz, que por acá, que por allá. Eso significa poner en entredicho. Hay un conspirador universal que desde el inicio de la creación ha puesto en entredicho a Dios y a su reino. Y ese conspirador universal que ha arrastrado a gran parte de los ángeles y también del hombre, ¿no? Es Satanás. Satanás ha puesto en entredicho el reino de Dios, ha conspirado contra Dios en su reino. Y todo conspirador hace dos cosas, ¿no? En primer lugar, ataca al que está gobernando, habla mal, lo ataca, lo quiere desprestigiar, hasta lo calumnia, y saca mil cosas para desprestigiar al que está gobernando, en este caso Satanás. Ese es su intento. Como todo conspirador, Satanás, eso es lo que hizo y lo que hace ahora y lo que seguirá haciendo. Atacar a Dios. ¿Qué cosa dijo desde el primer momento? Ah, así que Dios te dijo que no comas de todos estos árboles del huerto. Ah, o sea que Dios es malvado, que no te deja disfrutar de los árboles del huerto. Y claro, eso no era cierto. No era cierto, era al revés. Dijo Dios, pueden disfrutar de todos, menos de este de acá. Y Satanás dice, ah, de todos los árboles del huerto no pueden comer. Así que ese es Dios, ese es el Dios bueno, ¿no? Que les prohíbe comer el veneno en la lengua, en la boca de la serpiente. Entonces, como todo conspirador, lo que hace es atacar venenosamente entre la gente al que está gobernando, ¿no? Y hace creer al pueblo que el que está gobernando, que es un incapaz y que hace esto y que hace el otro, y puede ser ciertas las acusaciones, ¿no? Si hablamos de los gobiernos del mundo, pero acá estamos hablando de Dios. Estamos hablando de Dios, no de una persona pecadora.
Pero Satanás ha conspirado contra Dios para hablar mal de Dios, para engañarle al hombre en respecto a Dios, para engañar al hombre, para meter en la mente y el corazón del hombre muchos engaños acerca de Dios. Y otra cosa, ¿no? Él quiere usurpar el reino de Dios también. Satanás quiere usurpar, él quiere sentarse en el trono de Dios. Por eso es que todo conspirador desprestigia al que gobierna, con el fin de sacarlo del reino y con el fin de ponerse él en reemplazo del que ahora reina. Y eso es exactamente lo que el diablo ha hecho. Por lo tanto, entonces, de ahí viene que el tema principal de la lucha es una batalla universal. Y esa batalla universal es la batalla por el establecimiento del reino de Dios. ¿Eh? Dentro, claro, del plan de Dios está la salvación del hombre. Sí, por supuesto, ¿no? Y es un tema muy importante, claro. Pero el tema principal no es la salvación, sino este. em, Si el tema principal de la Biblia fuera la salvación del hombre, significaría que el hombre está en el centro de todos los planes de Dios. ¿Por qué? Porque todo lo que Dios hace es para salvar al hombre. Quiere decir, el hombre es el centro de todos los planes de Dios. Y eso no es cierto. Es al revés. Dios ha de estar en el centro de los planes del hombre. ¿Ve? Es al revés. No es que para Dios el hombre está en el centro de todo lo que él hace, no, es al revés. Para el hombre, Dios está en el centro de todo lo que hacemos nosotros. Ese es el orden, ¿ve? Y si el hombre fuese lo más importante para Dios, entonces estaría invertido el orden, ¿no? El hombre no es lo más importante, es Dios mismo. En el universo, Dios es el centro de todas las cosas. ¿Eh? Muy bien. Por eso, como hay una lucha titánica, esa lucha es más grande que una guerra atómica, es la lucha entre los poderes diabólicos y el poder de Dios. Acá surge la pregunta también, ¿no? ¿Y por qué Dios no le deshace al diablo en un instante? Porque Dios lo podría hacer. Dios lo puede hacer, ¿eh? Deshacer al diablo en una fracción de segundo, Dios puede hacerlo. ¿Por qué no lo hace Dios? Porque Él sabe lo que hace. Dios sabe lo que hace. Dios está dejando que el diablo trabaje, que el diablo trabaje, que el diablo trabaje. Pero Dios tiene programado también la destrucción de Satanás, ¿no? Todo está escrito. En la Biblia todo está escrito, ¿no? Cómo terminará el diablo, cómo terminará el hombre, etcétera. Ya está programado por Dios. No es que Satanás no tiene dominio. El que tiene dominio es Dios, siempre, siempre. Y Satanás no puede mover ni un dedo si no es por el permiso de Dios. Eso es evidente en la Biblia. ¿Eh? Satanás no puede avanzar nada si es que Dios no le ha dado permiso. Pero Dios está permitiendo que Satanás haga todo, toda esa batalla. Muy bien, así que ese es el tema principal de la Biblia. Es el contexto de la Biblia entera, el establecimiento del reino de Dios. Ahora recordemos una cosa, ¿no? Nosotros ya nos hemos sometido a Dios como soberano de nuestra vida. Nosotros somos el reino de Dios, la iglesia, eso dice la Biblia. Más adelante lo vamos a ver. Nosotros somos los súbditos del rey. Ya nos hemos sometido al rey, a Cristo Jesús y a su Padre. En el caso de nosotros que somos su iglesia, sencillamente ya hemos venido a ser súbditos de su reino. El problema está con la demás gente, ¿no? Que no obedece en el propósito de Dios.
Entonces vamos a ver cómo comenzó esa batalla. Vamos a buscar en Isaías capítulo 14. En Isaías capítulo 14. Ok, ahí en este capítulo hay una profecía sobre el rey de Babilonia, pero hay algo aquí que es característico de los profetas en la Biblia. Las escrituras proféticas generalmente, casi siempre tienen doble referencia, ¿ves? Doble referencia. Esa es una característica de las profecías. Por ejemplo, la profecía de Isaías capítulo 7 dice, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. Tenía doble cumplimiento. El cumplimiento en la Virgen María y en el Señor Jesús, su hijo, no era el primero, era el segundo cumplimiento. ¿Y cómo se cumplió eso en la primera, el primer cumplimiento? Allí nomás, cercano al tiempo de Isaías. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Y antes que el niño sepa decir, Padre mío, Madre mía, la tierra de estos dos reyes que tú tienes temor será desolada. Entonces, esa profecía de Isaías 7 tuvo un primer cumplimiento. La esposa de Isaías era la que iba a dar a luz un bebé y antes que el niño aprenda a hablar, dice, ya los dos reyes que tú tienes tanto miedo van a desaparecer. Ese fue el primer cumplimiento, el cumplimiento cercano se llama. El segundo cumplimiento es el nacimiento del Señor Jesús. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo. ¿Ve? Entonces ahí se ve un ejemplo. Muchas de las profecías tienen doble cumplimiento. Uno cumplimiento cercano y otro cumplimiento lejano. También, por ejemplo, cuando Jesús habla de la desolación de Jerusalén, también está hablando de un doble cumplimiento, porque él dijo, vendrán días, y Jesús comenzó a llorar sobre la ciudad, ¿no? Diciendo, vendrán días en que serás destruida la ciudad, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Y tuvo dos cumplimientos. El cumplimiento cercano, el primer cumplimiento fue en el año 70 después de Cristo. El general romano Tito hizo una destrucción espantosa de los habitantes de Jerusalén. Tan grande fue la destrucción que a partir de ahí desapareció Israel como nación en el mundo. Los últimos judíos que quedaron, porque los romanos, Tito, el general romano, invadió pues Jerusalén, sitió la ciudad por meses, creo que fue, hasta que logró invadir y mató a todos, los esparció a todos, no quedó nadie. Los últimos soldados que quedaban ahí, no sé cuántos, como 400, algo así, escaparon de los romanos a una meseta que se llama la fortaleza de Masada, en una montaña, una pequeña llanura en lo alto de una montaña. Ahí escaparon. Y los romanos siguiéndole, ¿no? Hasta lo alto de la montaña. Entonces esos que estaban ahí, no sé, 300, 400, no se dejaron atrapar por los romanos. Eran los últimos soldados que quedaban de Israel. Hicieron grupos de 7, 7, 7, 7, 7. Entonces en los 7, uno mataba a los otros 6, los mataba a los 6 y quedaba el vivo de cada grupo. Luego se juntaban otra vez 7 los que quedaban vivos y otra vez uno de ellos mataba a los otros 6 y quedaba él vivo, ¿no? Y así, hasta que todos iban muriendo. Y al final quedó uno solo, ¿no? Y a ese se mató él mismo. Así murieron los últimos soldados de Israel.
en el año 70. Entonces el Señor habla de una terrible persecución. Su primer cumplimiento, el de la persecución, fue en el año 70. ¿Y su segundo cumplimiento cuándo será? ¿Mm? ¿Tú qué crees, Beto? ¿Cuándo será el segundo cumplimiento de esas palabras del Señor Jesús? No estamos hablando de Mateo 24, ¿no? El Señor dice tremenda destrucción. Tuvo un primer cumplimiento en el año 70 y el segundo cumplimiento, eso, en la tribulación, claro. Entonces, aquí en Isaías 14, fíjense en el versículo 4. Entonces levantarás esta parábola sobre el rey de Babilonia y dirás, ¿cómo cesó el exactor? Reposó la codicia del oro. La profecía es acerca del rey de Babilonia, ¿no es cierto? Pero esa es la primera referencia al rey de Babilonia. La segunda referencia es a Satanás mismo, porque una característica, como digo, de las escrituras proféticas es el doble cumplimiento. Y el primer cumplimiento es al rey de Babilonia, pero el segundo cumplimiento es al diablo mismo, a Satanás. Y eso es indudable, ¿ah? No hay ninguna duda de que la segunda referencia es a Satanás mismo. Entonces vamos a leerlo. Y como algunos ya están durmiéndose, entonces, ¿qué tal si nos ponemos de pie para leerlo? ¿Ya? A ver, vamos a leerlo de pie. Ya le va a pasar el sueño. Isaías 14, en, en el versículo 3, bueno, 4, versículo 4. Entonces levantarás esta parábola sobre el rey de Babilonia y dirás, ¿cómo cesó el exactor? Reposó la codiciosa del oro. Quebrantó Jehová el bastón de los impíos, el cetro de los señores, que con ira hería los pueblos de llaga perpetua, que con furor se enseñoreaba de las naciones, al perseguido no defendió. Descansó, sosegó toda la tierra, cantaron alabanza. Aún las hayas se holgaron de ti, los cedros del Líbano, diciendo, desde que tú moriste no ha subido cortador contra nosotros. Ahora ya comienza a hablar de Satanás mismo, ¿ve? Versículo 9. El infierno abajo se espantó de ti, despertóte muertos que en tu venida saliesen a recibirte. Todos los príncipes de la tierra hizo levantar de sus tronos a todos los reyes de las naciones. Todos ellos darán voces y te dirán, tú también enfermaste como nosotros, fuiste como nosotros, o sea, el diablo, el diablo. Descendió al sepulcro tu soberbia y el sonido de tus vihuelas. Gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra el que debilitabas las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, ensalzaré mi trono, y en el monte del testimonio me asentaré, en los lados del Aquilón. Sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres en el sepulcro a los lados de la huesa. Inclinarse han hacia ti los que te vieren y considerarte han diciendo, ¿es este aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos, que puso el mundo como un desierto, que asoló sus ciudades, que a sus presos nunca abrió la cárcel? Todos los reyes de las naciones, todos ellos yacen con honra cada uno en su casa. Mas tú echado eres de tu sepulcro como tronco abominable, como vestido de muertos a estocadas de espada, que descendieron a los fundamentos de la sepultura, como cuerpo muerto hollado. No serás contado con ellos en la sepultura, porque tú destruiste tu tierra, mataste tu pueblo. No será para siempre la simiente de los malignos. Muy bien, gracias. Ahora sí tomen asiento. Este es uno de los dos pasajes un poquito extensos que
describen la historia de Satanás, ¿no? El otro está en Ezequiel 14. En Ezequiel 14 también va a decir que Lucero, Satanás, fue un ser creado perfecto en todos sus caminos desde el día que fue creado hasta que se halló maldad en él. Ahora miremos el intento de Satanás, ¿no? Veamos. En estamos en capítulo 14, versículo 13. Ya, ese es el intento y sigue siendo su intento. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios ensalzaré mi trono, y y en el monte del testimonio me asentaré en los lados del aquilón. Sobre las alturas de las nubes, ¿ven? ¿Qué dice el verso 14? Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Ese ha sido y continúa siendo el intento satánico. Usurpar el lugar de Dios, llegar al lugar altísimo de Dios, usurpando el trono de Dios. ¿Cómo fue el camino de la grandeza del Señor Jesús? Al revés, ¿no? En Filipenses dice, y sí, ajá, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Ah, sí, sí, está bien, Filipenses 2:7, haciéndose semejante a los hombres, ¿no? Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Satanás se ensalza a sí mismo y su intento es llegar a las alturas del Altísimo Dios, llegar allí. Seré grande, seré como Dios, seré semejante al Altísimo. Y ese es el intento de la soberbia. Y Jesús al revés, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y ahora entonces dice, por lo cual, porque él se humilló en su obediencia, por lo cual entonces Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, ¿no? De los que están en los cielos y en la tierra, etcétera. Pero Satanás hizo al revés. Él quiso engrandecerse a sí mismo. Y eso se llama soberbia, y es una soberbia maldita, la que proviene del diablo, ¿no? eh, Llegar a las alturas de Dios por medio de la soberbia, no por el camino de Dios. ¿Cuál es el camino de Dios? La obediencia al Padre, la humillación, y entonces Dios nos exaltará. Pero ese es el camino diabólico. Ahora vamos a Ezequiel, capítulo 28. Ezequiel, capítulo 28. Ahora hemos visto que en Isaías 14 la primera referencia a quién es. ¿Recuerdan? Porque siempre las profecías tienen doble referencia. Entonces, la primera referencia de Isaías, ¿a quién es? ¿Se acuerdan, Uri? ¿Ah? ¿Al rey de dónde? El rey de Babilonia. La primera referencia aquí, ¿a quién es? A ver, ustedes vean y contésteme. El príncipe de Tiro, otro país, ¿no? ¿Eso significa qué cosa? Que el espíritu satánico trabaja en los grandes hombres del mundo. Eso es muy claro, ¿ve? En Isaías 14, ¿con quién está identificado? ¿Sobre quién está actuando Satanás? Sobre el rey de Babilonia. Y no es extraño, ¿no? ¿Recuerdan cuál fue la profecía de Daniel? Daniel le dijo, tú serás humillado, 7 años morarás con las bestias del campo, comerás hierba, andarás en cuatro extremidades como los animales por tu soberbia. Y eso se cumplió. Un día, ¿qué cosa dijo el rey de Babilonia?
¿No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para mi propia gloria? ¿No es esta? Y en ese momento, ¡fum! Dios le quitó su razón y comenzó a vivir como los animales, le creció pelo y vivía en el campo, ¿no? 7 años viviendo como animal. Y al final de los 7 años él reconoció su soberbia delante de Dios y fue perdonado. Y miren cómo el espíritu satánico ha obrado en el rey de Babilonia de esa manera. Y ahora opera en otro, ¿no? Otro hombre poderoso, el príncipe de Tiro. Y de ahí aprendemos, Satanás está obrando en todos los hombres poderosos de este mundo, porque Dios identifica al príncipe de Tiro con Satanás mismo, y Dios identifica al rey de Babilonia con Satanás mismo, ¿no? Es el espíritu satánico obra en estos reyes y gobernantes. Entonces, leemos ahora sí. Y fue palabra de Jehová a mí diciendo, Hijo del hombre, di al príncipe de Tiro. Así dijo el Señor Jehová, por cuanto se enalteció tu corazón y dijiste, yo soy Dios, en el asiento de Dios estoy sentado en medio de las mares, siendo tu hombre y no Dios, y pusiste tu corazón como corazón de Dios. He aquí que tú eres más sabio que Daniel. Nada hay oculto que a ti sea oculto. Con tu sabiduría y con tu prudencia te has juntado riquezas y has adquirido oro y plata en tus tesoros. Con la multitud de sabiduría en tu contratación has multiplicado tus riquezas y a causa de tus riquezas se ha enaltecido tu corazón. Por tanto, así dijo el Señor Jehová, por cuanto pusiste tu corazón como corazón de Dios. Por tanto, he aquí yo traigo sobre ti extraños, los fuertes de las naciones, que desvainarán sus espadas contra la hermosura de tu sabiduría y ensuciarán tu resplandor. En la sepultura te harán descender y morirás de las muertes de los que mueren en medio de las mares. Hablarás delante de tu matador diciendo, yo soy Dios. Tú hombre serás y no Dios en la mano de tu matador. De muertes de incircuncisos morirás por mano de extraños, porque yo he hablado, dijo el Señor Jehová. Y fue palabra de Jehová a mí diciendo, Hijo del hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y decirle has. Así dijo el Señor Jehová, tú sellas la suma lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Está diciendo, tú eres lo máximo de esplendor entre los ángeles. Satanás era un querubín. Bueno, Dios creó millones de seres angelicales, ¿no? Miren, en la Biblia no tenemos mucha información sobre los ángeles. Muy poco en realidad, muy poco. Muy poco explica Dios acerca de los ángeles. Y lo poquito que tenemos explicado en la Biblia, bueno, ahí está, lo estudiamos. ¿Por qué hay muy poca información sobre los ángeles? Dios sabe por qué. Dios sabe por qué Él explica muy poco de los ángeles. Pero Satanás era un ángel poderoso, grande, era un querubín y los querubines eran aquellos ángeles que guardaban el lugar de Dios. Como decir, los guardaespaldas, en algún dignatario, ¿no? Tiene guardaespaldas, un ministro. Entonces, algo así, los querubines guardan el lugar de Dios. Satanás era un querubín que cubre, le llama Dios. Pero él se llenó de pecado por su hermosura, era sumamente hermoso. Por eso le dice Dios así, ¿no? Tú sellas la suma, versículo 12, tú sellas la suma, es decir, eres tú como una obra maestra, ¿ve? Satanás fue una obra maestra de Dios. Tú sellas la suma, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Así era Satanás.
En Edén, en el huerto de Dios, estuviste. Toda piedra preciosa fue tu vestidura. Sardio, topacio, diamante, turquesa, onix y berilo, zafiro, carbúnculo y esmeralda y oro. Las obras de tus atambores y de tus pífanos estuvieron apercibidas en ti el día que fuiste creado. Ahora, estos son instrumentos musicales, ¿ah? Atambores, pífanos, instrumentos musicales. Fueron preparados esos instrumentos musicales para Satanás, para Lucero, cuyo nombre no era primero el nombre de Satanás, sino Lucero era. Y Lucero significaba el que lleva la luz, el portador de la luz. Eso es el nombre original del diablo, Lucero. El portador de la luz, el que resplandece, el que produce luz. Y una cosa interesante aquí, que parece que él estaba encargado de las alabanzas a Dios. Como digo, no hay muchos detalles, pero los pocos detalles nos hablan mucho, ¿ve? Esos son instrumentos musicales. Los del versículo 13, al final del 13, las obras de tus atambores y de tus pífanos, que son instrumentos de música, estuvieron apercibidas en ti el día que fuiste creado. Entonces parece que Satanás era el director de música en el cielo, el que encabezaba las alabanzas a Dios, según esto que Dios preparó para él muchos instrumentos de música. Ahora, eso tiene cierta relación con el campo de la música cristiana, ¿ah? El campo de la música cristiana es sumamente peligroso. ¿Por qué? Porque por algo dice la Biblia, el primer director de las alabanzas en el cielo fue Satanás. Cuidado, ahí siempre se alza una luz roja, una bandera roja de precaución. Cuidado, el que dirigía la música en el cielo era Lucero, Satanás, que llegó a ser Satanás. Él encabezaba, según parece, las alabanzas del universo hacia Dios. ¿Eh? Cuidado con los directores de música. Hemos tenido muchas experiencias en cuanto a eso, hermanos. Son soberbios, exactamente, los directores. Manipulan a los pastores, van de iglesia en iglesia, manipulando a las iglesias, se llenan a veces de dinero, bueno, no siempre, ¿no? Pero a veces se llenan de dinero a través de las iglesias. Quieren, quieren copar mucho espacio en la iglesia y quieren hacerse famosos y no se sujetan a nadie, los señores músicos. A nadie se sujetan, a nadie dan cuenta y van de iglesia en iglesia, ¿no? Y ningún pastor les puede controlar porque ellos son los grandes señores músicos. ¿Eh? Es peligroso el campo de la música cristiana. No debe caer en manos de los que usan la música en dañar el cuerpo del Señor. ¿Por qué? Porque Satanás era el que encabezaba la música en el cielo, por eso. Y como buen músico, Satanás fue creado como músico y hasta ahora es músico, Satanás. ¿Eh? Hasta ahora es músico. Y por eso en las fiestas de rock, ese rock metálico, ¿no? Siempre hacen la señal diabólica, ¿no? En medio de las fiestas. Muchas fiestas, esa es la señal diabólica. No, no lo confundan con esto, ¿no? Que es la señal, que creo que fue Churchill el que primera vez lo dijo, victoria en la guerra mundial, la B. Pero no, la señal de Satanás es así, el diablo. Y en las fiestas de rock siempre hacen eso, ¿no? El diablo. Y están glorificando al diablo. Y en la música cristiana de contrabando se mete otro espíritu
en la música cristiana, otro espíritu que no es el Espíritu Santo. Cualquier espíritu será, menos el Espíritu Santo, el que se mete dentro de la música. ¿Cuál música? Cristiana o llamada cristiana. Ahí se mete. ¿Por qué? Porque Satanás era un músico excelso y no ha perdido su poder musical. Fue creado con instrumentos musicales. Por eso, ¿no? Satanás domina sobre el campo de la música. Esa es la razón. Así, sí, sí, sí. Sí, pues es Israel, es referido a Israel, la niña de los ojos de Dios. No, no es la iglesia, sí. Ajá. Sí, dice salmo, tres cosas dice, salmos, himnos y cánticos espirituales, sí. Y entonces también dice Dios que da por el Espíritu Santo discernimiento de espíritus, dice, ¿no? Uno de los dones espirituales, discernimiento de espíritus. Y eso significa, hay hermanos que Dios pone que al toque pueden entender que las personas que llegan, ¿no? Al toque puede distinguir uno. Cierta vez yo estaba allá en la iglesia en la ciudad de Graham, en Estados Unidos. Yo era el copastor, ¿no? En ese tiempo yo no era pastor, yo era copastor. El pastor era un hermano, pues un gringo, ¿no? Que no hablaba castellano tampoco. Entonces llegó un domingo un hermano de visita y al final del culto conversábamos y me dijo, con su esposa estaba, yo soy músico, soy de tal conjunto que es famoso. Él mismo me dijo, soy de tal conjunto cristiano que es un conjunto famoso. Ah, ya muy bien. Entonces, eh, el pastor Bruce Shaw, ese era el nombre del pastor, ¿no? Me dijo, ¿y qué dice este hermano que ha venido de visita? Me ha dicho que es un gran músico, le dije, ¿no? ¿Así? Uy, nos puede ayudar porque no tenemos acá director de música, me dijo él. No, pastor, no le aconsejo que haga eso. ¿Así? ¿Y qué piensas tú que debemos hacer? No le dé bola a usted, no le dé importancia. Si quiere venir cada domingo, que venga, perfecto. Pero no le diga a usted, como usted es un gran músico, venga adelante para que usted dirija. No haga eso. Entonces, ¿qué debemos hacer? Primero, conocerle. A ver qué tan humilde es, porque los músicos, así todos son bien soberbios. A ver, hay que conocerle qué tan humilde es este hermano, ¿no? Y si después de un tiempo vemos su actitud, bueno, tal vez, ¿no? Tal vez se le puede invitar a la música, pero así de golpe, no. Tienes mucha razón, me dijo él, ¿no? El pastor, tienes mucha razón. Y cuando él vio que no le dimos importancia, desapareció. Desapareció simplemente, ¿no? ¿Ve? Si hubiera sido humilde, se hubiera quedado. Y si se hubiera quedado, tal vez le hubiéramos dado lugar en la música. Pero él no tenía humildad. Él vino diciendo, yo soy un músico famoso. Por eso es que uno tiene que tener tanto cuidado con los músicos. Bueno, ahora seguimos leyendo aquí, ¿no? Versículo 14. Dice así. Tú, querubín grande que cubre, miren cómo le llama Dios a Satanás, ¿no? Querubín. Los querubines eran también los que estaban encima del propiciatorio, en el arca, en el lugar santísimo. Estaba el cofre porque el arca de Dios era un cofre de madera muy fina y estaba recubierto de oro. Y entonces la cubierta del arca se llamaba el propiciatorio, se llamaba la cubierta del arca. Y encima del propiciatorio, bueno, yo no sé dibujar, nunca me sale bien el dibujo, pero aquí encima del arca estaban dos ángeles de oro, querubines de oro, dos querubines de oro estaban.
Nunca puedo dibujar bien yo. Aquí había encima del propiciatorio dos querubines de oro que cubrían algo así como contemplando el lugar de Dios, que era este el lugar de Dios dentro del lugar santísimo, el arca dentro del lugar santísimo. Dos querubines de oro. Ahora, en el libro de Hebreos dice que lo que estaba en el templo era una figura del cielo. Es decir, lo que está esta arca con dos querubines que contemplan el lugar de Dios allí, eso es lo que realmente hay en el cielo. Querubines ya no de oro, sino querubines vivos en el cielo de Dios, que acompañan el lugar de Dios mismo, ¿no? Y esto era una figura del cielo. Entonces el versículo 14 que dice, tú, querubín grande que cubre, ¿ve? Cubría el lugar de... Y estos querubines, ¿cuál era su función? Cubrir el lugar de Dios. Satanás estaba en el mismo lugar al lado de Dios, cubriendo el lugar de Dios. Tú, querubín grande que cubre, y yo te puse. En el santo monte de Dios estuviste, en medio de piedras de fuego anduviste. Acabado eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado. Ahí está. Satanás fue un querubín poderoso, un ángel muy poderoso, creado por Dios. ¿De qué manera fue creado por Dios? En perfección, sin pecado, por supuesto, ¿no? Era un ángel muy hermoso, muy poderoso, lleno de la perfección que Dios le había dado cuando Dios lo creó. Pero entonces ahí sucede el pecado suyo, ¿no? Acabado eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado, hasta que se halló maldad en ti. Él se rebeló contra Dios. A causa de la multitud de tu contratación, fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Y yo te eché del monte de Dios y te eché a mal de entre las piedras de fuego, oh querubín que cubre. Enaltecióse tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu resplandor. Yo te arrojaré por tierra. Delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tu contratación ensuciaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra en los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron en los pueblos se maravillarán sobre ti. Conturbado fuiste y nunca más serás para siempre. Y esa es la descripción de Satanás en su origen, ¿no? Miren cómo dice Dios, no solo una pequeña maldad, una multitud de pecados en él, a causa de la 16, a causa de la multitud de tu contratación, fuiste lleno de iniquidad y pecaste. No fue ni siquiera poca su maldad, fue terrible la maldad del diablo. Y esa es la historia de Satanás. Ahora, como era muy poderoso, arrastró a muchos ángeles junto con él. ¿Ah? Sí, sí, millones de demonios, ¿no? Seguidores de su papá, este Satanás. Y arrastró a la tierra de manera completa, ahora sí, ¿no? Porque al hacer caer a Adán y Eva, automáticamente toda la raza humana, toda la descendencia de Adán y Eva también cayó en el pecado. Pero claro, Dios es poderoso para redimir, ¿no? Y deshacer las obras satánicas.
Pero esa es la historia de Satanás. Y la historia de Satanás viene en una lucha universal en contra del reino de Dios es la lucha y proviene del espíritu satánico. Y esa lucha no va a desaparecer, va a seguir, va a seguir en el milenio incluso. Bueno, en el milenio Satanás va a estar encadenado, ¿no? Eso sí. Terminando el milenio, Satanás será soltado para que engañe por última vez y luego de eso ya Dios lo arrojará al lago de fuego. Pero la obra satánica sobre todo se va a manifestar en el tiempo de la tribulación allí. Una lucha espantosa que hay desde el reino satánico contra el reino de Dios. Y por eso esa lucha es la que corre a lo largo de toda la Biblia, desde el inicio de la Biblia hasta el final. El tema que corre, el tema central, ¿no? Es el establecimiento del reino de Dios, entre los cuales, entre este tema, también está la salvación, por supuesto, ¿no? Pero el tema principal es la lucha que hay para que el reino de Dios sea establecido. Em, bueno, descansemos unos minutitos, ¿no? Y seguimos luego, ¿ok?
Bueno, seguiremos. Sí, vamos a tratar de respetar el final de la hora, ¿no? Que es 8:40. Nos quedan pocos minutos. Bueno, entonces, una vez que hemos entendido, ¿no? Que el tema principal de la Biblia es el establecimiento del reino de Dios. Ahora, en la Biblia encontramos dos reinos. Vamos a borrar. Encontramos en la Biblia dos reinos que comenzaron como uno solo, comenzaron como uno y también terminarán, finalmente terminarán como uno, como un solo reino también. Pero mientras tanto, Dios ha manifestado de dos maneras su reino. Uno, el reino de Dios, y el otro, el reino de los cielos. Entonces, cuando el hermano Jeff Adams nos enseñó esto, él dice, quiero advertirles de que esta enseñanza no es idea mía, no son ideas mías. Eran algo muy conocido en medio de los pastores hace 150 años, dice. No ahora, pero 100 años atrás, 150 años atrás. Estos temas, estas diferencias eran conocidas en medio de los líderes y de los pastores 100 años atrás, pero ya no el día de hoy. Ya no, eso es interesante. Siempre ha sido una intriga para mí. ¿Por qué en medio de los líderes, de los teólogos, no se conoce estas cosas? Ni las entienden a veces ni entienden este punto. Pero así estamos entre el campo de las iglesias. En la Biblia se encuentran claramente dos reinos que comenzaron como uno solo, porque ambos son de Dios, ¿no? Y terminarán también como un solo reino, porque los dos pertenecen a la misma persona, a Dios. Pero hay algo que está en la Biblia y encontramos una diferencia entre ambos reinos, el reino de Dios y el reino de los cielos. ¿Cuáles son las diferencias? El reino de Dios es la iglesia, sí. El reino de Dios es espiritual. El reino de los cielos es material. El reino de Dios es del cielo, el reino de los cielos, aunque su nombre lo dice, es terrenal. El reino de Dios es la iglesia. El reino de los cielos es Israel. Ahí está, ¿no? El reino de Dios es espiritual. El reino de los cielos es material. ¿De qué manera? ¿Cómo es esto de que el reino de los cielos es material? Quiere decir, ellos esperaban, los discípulos, los 12 apóstoles esperaban un reino material. ¿Recuerdan qué pregunta le hicieron al Señor Jesús el día de su ascensión al cielo? Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Estaban intrigados, ¿no? Señor, ya te vas. ¿Y tu reino? ¿Y tu trono aquí en Jerusalén? ¿A qué hora? ¿Cuándo?
porque la idea de ellos siempre era el reino del Mesías. ¿En qué consiste el reino del Mesías? Pensaban ellos. Estaba tan profundamente arraigado en su pensamiento. El Mesías de Dios vendrá, se sentará en su trono en Jerusalén, venciendo a los países paganos, los vencerá y reinará sobre ellos. Pero la sede de su reino será la tierra de Israel y su trono será en Jerusalén. Ese es el reino que ellos esperaban. No tenían ni idea de un reino espiritual llamado la iglesia. Entonces, este es el reino material que esperaban no solo los demás creyentes, los 12 apóstoles también esperaban. Por eso le preguntan cuando él regresa al cielo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Intrigados, ¿no? Te vas, dices, ¿y qué hay de tu reino? ¿Y tu trono? ¿A qué hora te sientas para sacar de aquí a los romanos y para que tú gobiernes? ¿A qué hora? No están pensando cómo vas a fundar la iglesia, cómo se salvará la gente por la fe en Cristo. No están pensando nada de eso. Están esperando un reino material, literal, ¿no? Como todos los reinos de este mundo, eso esperan. Pero el reino de Dios es espiritual, no es material. Y el reino de Dios está basado en el cielo, aunque el reino de los cielos se supone que es del cielo, pero el reino de Dios está basado en el cielo. El reino de los cielos está en la tierra, es terrenal. ¿Ve? Y el reino de Dios es la iglesia y el reino de los cielos es Israel. Ahora, ¿son salvos ellos con salvación eterna? Sí, claro. ¿Son salvos ellos con salvación eterna? También. Es decir, los creyentes, ¿no? Los creyentes, claro. No, no todos los que creen en Cristo. También son salvos con salvación eterna. Pertenecen al reino de los cielos, a Israel, pero también serán salvos, igual que en este caso. Pero la diferencia, hay bastante diferencia. Israel es el reino terrenal y la iglesia es el reino espiritual y que pertenece al cielo también. Bueno, esto como introducción, ¿no? Ya estamos en la hora, entonces ahí terminaremos. Pero es muy interesante estudiar la diferencia entre los dos. Ah, un detalle, si ustedes leen el libro de Mateo, la frase el reino de los cielos se encuentra esta frase exclusivamente en el libro de Mateo. ¿Cuál es el contexto de Mateo? Jesús, el rey de los judíos. Y la frase reino de los cielos está exclusivamente en el libro de Mateo. ¿Eh? Bueno, todavía, claro, en Mateo todavía no, el tema no es la iglesia, ¿no? Es el reino de Israel. El reino de los cielos es el tema. Material, un trono político, entre comillas, un trono político. Eso es el tema de Mateo, terrenal y de Israel, ¿no? Muy bien, daremos gracias a Dios para terminar. Gracias, Señor Padre Santo, te damos por tu palabra y por estos momentos tan gozosos de poder estudiarla. Te pedimos tu bendición sobre aquellos hermanos y hermanas que nos siguen estudiando también a través del Internet, no solo en el Perú, en otros países también. Bendícele, Señor, en este aprendizaje. Te damos las gracias en el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien.